Buenas tardes. Antes de nada, quiero hacer llegar mi agradecimiento a Mercedes Arriaga, a las personas organizadoras de este congreso que hacen posible la comunicación a pesar de las dificultades que nos rodean, y a todas y todos a quienes os haya resultado de interés mi ponencia. Voy a hablaros de Anne-Marie Schwarzenbach, una mujer adelantada a su tiempo y poco conocida en España, a pesar de que contamos con la biografía de Grete Müller traducida y editada en Barcelona por Circe en 1991 y también algunas de sus obras. En líneas generales podemos decir que Anne-Marie fue una mujer heterodoxa, culta y rebelde, y que sus palabras son las mejores intérpretes de sí misma y de su asfixiante, compleja y cortísima vida, pues nació el 23 de mayo de 1908 en Zúrich y murió el 15 de noviembre de 1942 en Engadina, es decir, solamente tenía 34 años cuando murió. Según quienes la rodearon, era hermosa y encantadora y nunca pasaba desapercibida. La gran atleta y reportera Ella Mayar, su compañera de viaje a Afganistán, la describió así: los ojos muy separados presentaban tonalidades distintas desde el gris hasta el azul oscuro, al abrigo de unas cejas pobladas más oscuras que el cabello. La mirada dejaba adivinar un alma apasionada por la belleza y que a menudo, herida por la discordancia del mundo, tendía a replegarse sobre sí misma. Podían brillar de entusiasmo sus ojos, también de cariño y de amor. Respondían a la sonrisa del otro, pero nunca los vi reír. La nariz sorprendía por su robustez, melancólico el modelado de su boca pálida e irregular, pequeña y particularmente juvenil la barbilla, hacía pensar en un niño asombrado e inquieto dispuesto a pedir protección. Era además inteligente y despierta. Alcanzó el grado de doctora en filosofía y fue historiadora, arqueóloga, reportera gráfica y periodista, pero su pasión fue escribir, y lo definía de esta manera porque le hacía muy feliz. Escribir, dar forma, escribir lentamente, así como se compone la música, esto es lo que me proporciona una extraordinaria sensación de felicidad. Como veis, todas estas cualidades y su pertenencia a una familia de la alta burguesía parecían señalar que había nacido bajo los mejores augurios para tener una vida lo suficientemente dichosa y sin carencias. Pero la realidad fue absolutamente otra y arrancaba de unos límites que le resultaron infranqueables, los que le había impuesto su familia, los sociopolíticos y los de su propia identidad. Sufrió los primeros especialmente a través de su madre, que la privó de un desarrollo emocional sano, la educó restrictivamente y cercenó su independencia. Ella intentó sin éxito no sucumbir a la atadura de este cordón umbilical pervertido, pero no lo logró. Es más, su madre le produjo sentimientos ambivalentes de amor y odio, de rechazo y de necesidad de amparo, ya que llegó a idealizarla, como dicen sus biógrafas, incluso de forma un tanto masoquista. René Schwarzenbach, su madre, era dura e inteligente y también muy intransigente, y quería convertirla en una réplica de sí misma a cualquier precio. Tal actitud provocó en Anne-Marie una terrible inseguridad que empobreció sus relaciones personales, haciéndola incapaz de entregarse. Por el contrario, la impulsó a buscar protección en quienes la rodearon, convirtiéndose en demasiadas veces en una presencia incómoda, algo de lo que ella era perfectamente consciente, como podemos deducir de sus palabras. No quiero volver a caer en mis extravíos de otros tiempos, cuando siempre necesitaba a Erika para huir de mi madre, para divorciarme de Claude, para tener un eje de mi vida, para vencer a la morfina, para reafirmarme frente a mí misma. Quiero ser útil, adulta, digna de confianza, ser para Erika una amiga y no una niña que le crea problemas. Otra consecuencia de sus relaciones materno-filiales compulsivas fue su carencia de autoestima, entendiendo por tal, como sabéis, esa valoración aprendida en los primeros años de existencia que nos hace querernos y aceptarnos y resulta imprescindible para el desarrollo de una vida sana y equilibrada. También nos prepara para aceptar el juicio ajeno y para conocer las propias limitaciones sin fustigarnos.
A resultas de esta carencia, ella fue su peor enemiga. En este juego de limitaciones colaboró activamente el resto de la familia. Sus miembros se movían entre normas que ella no entendía y perjuicios de clase de los que intentó desasirse sin éxito, pues si bien fue solidaria con el movimiento obrero y escribió sobre la miseria de los trabajadores de las fábricas americanas y la semiesclavitud en que todavía vivían allí los negros, fue incapaz de afrontar la realidad del lujo del que disfrutaba, procedente del abuso que sufrían los obreros de las fábricas de su padre. Al contrario, salvo cuando fue penalizada por comportamientos extravagantes o degradantes a ojos de la familia, disfrutó de privilegios que le permitieron viajar, dedicarse a lo que eligió, vivir en la indolencia e incluso acceder a caprichos muy perjudiciales para ella. Motivo de graves altercados y discordias fueron muchas de sus relaciones, consideradas para la familia y su madre desafortunadas o inconvenientes, especialmente las que desarrolló con el hijo y la hija de Thomas Mann, Erika y Klaus. El cariño que les profesó, la necesidad de aprobación que esperaba de ellos y el reproche continuado que sufrió de su madre por no abandonarlos le resultaron un verdadero calvario. Un límite intolerable para ella fue el fascismo, del que abominó mientras era abrazado con entusiasmo por los miembros de su familia, especialmente por su madre. Hitler conoció a los Schwarzenbach, convivió con ellos y recibió ayuda económica para su locura belicista. Esa situación fue un elemento más de lucha interior para Anne-Marie porque huyó de la confrontación familiar, abandonó su patria y esto le produjo una gran nostalgia que siempre la acompañó. Veámoslo en sus palabras. ¿Acaso no fue por escrúpulos por los que hace años abandoné Europa y mi patria? Allí había que decidirse y luchar por algo, aunque uno no hubiera elegido la gran discordia que desgarra a los pueblos e intoxica a los humanos. La inacción contemplativa denotaba falta de escrúpulos, tampoco la soporté, pero mucho menos aún quise luchar. Incluso la libertad pierde su sentido, ya no la reivindico, solo quisiera regresar y no puedo. Lo que vengo citando generó en ella una personalidad compleja, tal y como muestran sus obras, que desconciertan porque si bien sus palabras atrapan por la belleza que imprimen a paisajes o vivencias, bordan al tiempo su intenso sufrimiento. Sus aciagas emociones grabaron en su mirada una tristeza inmensa que la envolvía como una segunda piel. Es precisamente en muchos párrafos que escribió donde se pone de manifiesto su incapacidad de encontrar su destino. Una y otra vez topó con su propia incoherencia que no supo manejar ni explicar. Limitación ineludible con la que debió lidiar fue por su propio carácter y su homosexualidad. En este último caso, Anne-Marie siempre se travestió, pero no pudo disfrutar abiertamente de su sexualidad por la presión de una familia ultraconservadora y de una sociedad y un tiempo que exigían ocultar lo que no era considerado natural. Al pastor Ernest Metz le confió en un momento dado: como sé que tú no piensas como los demás, puedo decirte que solo puedo amar con verdadera pasión a las mujeres. Anne-Marie escribió sobre sus amores lésbicos y gracias a sus palabras conocemos sus deseos, emociones y sentimientos al contemplar a sus amantes o incluso al evocar sus nombres, algo que su madre horrorizada trató de eliminar con chantajes de todo tipo mientras vivió y finalmente quemando cuantos papeles encontró una vez falleció. Anne-Marie no tuvo la audacia de defender el lesbianismo abiertamente e intentó evitar las críticas y los conflictos familiares. Para guardar las apariencias, en 1935 contrajo matrimonio en Teherán con el diplomático francés Claude Achille Clairac. Tanto ella como él eran homosexuales y cada uno vivió libremente sus respectivas relaciones. Y vamos a hablar ahora de las fronteras que encontró Anne-Marie. Fronteras que nos hablan tanto de esa escritura sin fronteras como de todas aquellas que pueden verse a través de sus escritos. Viajó para buscar nuevos horizontes y en cada frontera que atravesaba podía encontrar
esos horizontes diferentes. Con el viaje huía de sus fantasmas e intentaba equilibrar su mundo interior, aunque irremisiblemente la naturaleza que supo atrapar con penetrante mirada y con sus vivencias la volvían al final a encontrarse consigo misma. Emprender la marcha es la libertad, oh única libertad que nos queda. Su errancia era, pues, una cura para su falta de confianza en sí misma, para su soledad, para su ausencia de esperanza en el futuro, de ahí que así lo reflejara en sus escritos. ¿Por qué he tenido que recorrer tantos caminos? ¿Por qué extraviarme por regiones cada vez más lejanas? Al comienzo lo llamábamos aventura, luego era nostalgia del hogar, luego empecé a tener miedo. Su mente tenía una capacidad única para transformar esa realidad, convirtiéndola en pura magia, pero el miedo era algo que la atravesaría siempre inexplicablemente. Dice, miedo. Por entonces ni siquiera comprendí en qué consistía esa sensación. Más tarde, cuando se hizo avasalladora y estuvo a punto de destruirme, la comprendí, y desde entonces, sobre el soberbio y polícromo yermo de aquellos países, sobre su recuerdo en parte transfigurados, en parte terroríficos, planea cual penacho de humo el miedo sin nombre. Descubrimos no solo las fronteras espaciales, sino otras fronteras, las del miedo y la soledad y la angustia, las de la soledad, las de la enfermedad, las de la salud y la enfermedad. Descubrimos las fronteras entre la vida pública y privada, aquella que nos separa, protege y da seguridad y que, según sus palabras, podemos ver. Conocía la sensación de empujar esa liviana pared divisoria que mediaba entre una estancia apacible y la gran irrealidad exterior. Solo separada de sus puertas por una nube de polvo, había noches totalmente huérfanas de voces amables. El muro de la pequeña casa, la pared de mi cuarto, era al mismo tiempo la continuación de la tapia del jardín. No había protección alguna y yo lloraba añorando a mi madre. Era el principio del miedo que nunca venceré. Finalmente citaré la frontera religiosa y cultural, la de la idiosincrasia de cada pueblo, perceptible en ella a través del traje de las mujeres afganas. Teníamos la sensación de estar en un país sin mujeres. El chador, la túnica de cuerpo entero que visten las musulmanas, ciñe estrechamente la cabeza con tan solo unas perforaciones a manera de rejilla delante de la cara. Esos seres fantasmales tenían en sí mismo poco de humano. Eran niñas, madres, ancianas, jóvenes o viejas, tristes o alegres, hermosas o feas. ¿Cómo vivían? ¿En qué ocupaban su tiempo? ¿A quién prodigaban afecto, amor u odio? Una vida así era difícil de imaginar para nosotras. Anne-Marie parece situada siempre al borde de la desolación, la angustia, la soledad, el miedo, sensaciones a flor de piel que pueblan sus obras como pueden seguirse en sus palabras. He sentido el miedo que yacía sobre mí como un manto negro. En mí se acumula toda la tristeza, se hunde y me llena hasta el borde. Lo que en mí se acumula es el silencio. Y en otro lugar dirá, perdida, apátrida, paseante ociosa, siempre sola, empujada hasta el mismo borde del abismo. Las drogas, sobre todo la morfina, le sirvieron para espantar todos sus fantasmas. Me he habituado a una sustancia cuyo poder terrible y creciente no podía ni imaginar y a la de que mi ansia impaciente obtiene el consuelo de visiones fugaces. Ella la denominó magia negra y no supo vencerla a pesar de que tuvo repetidas curas de desintoxicación. Salía de los sanatorios arrepentida y dispuesta a luchar, pero los proyectos siguientes no le servían para superar la adicción. Atrapada en una trampa irresoluble, jugó con su vida una y otra vez. El suicidio fue otro de sus recursos. Ese impulso, la depresión que la asfixió y un violento altercado con una de sus amantes la condujeron a hospitales psiquiátricos donde se le diagnosticó esquizofrenia. Sin embargo, fue una muerte accidental la que la liberó de sus terribles congojas. En conclusión, la inmadurez arrastrada desde su infancia y una identidad difícilmente asumible en su ambiente y su época la arrastraron a la vorágine de un sinvivir que no supo encauzar. Una y otra vez, impelida por su desazón identitaria, intentó llenar sus vacíos sin éxito. Persiguió el absoluto y éste se le escapó entre las manos. Ello la hizo extraña a sí misma, por lo que de forma consciente o inconsciente buscó su autólisis. Muchas gracias.